Mazda Plasencia toman tu auto a cuenta, no importa la marca y el modelo, no importa cuántos kilómetros hayas recorrido y no importa si todavía lo debes. Así que lleva tu coche y ve a Mazda Plasencia por un lugar. Muy bien amigos, regresamos aquí a la cochera. Como les prometí, les voy a dar un tip que les va a ayudar a salvar el planeta si usted cree que la contaminación lo está destruyendo y que los coches son un villano de eso. Y de paso le va a ayudar también a ahorrar dinero, no poco dinero. A mediano y largo plazo le voy a hacer ahorrar mucho dinero si usted sigue esos pequeños consejos. ¿De qué voy a hablar? De llantas y de su presión. Es muy raro que se nos caiga el 20, que nos damos cuenta de que lo único que une nuestro coche con el piso son las llantas. Y una muy pequeña superficie de la llanta, del tamaño de una tarjeta postal. Esos 4 puntos de contacto que tiene el coche con el piso son fundamentales. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer para que esto funcione bien? El principal punto es la presión de las llantas. Como tenemos llantas que funcionan infladas con aire, la mayoría ya sabe de eso. La gran mayoría de las llantas nuevas ya no cuenta como cámara como antes. Entonces eso es aún más importante tener en consideración la presión de las llantas. Muchos de nosotros, por hábito de nuestros papás, abuelos, etcétera, llegamos a la gasolinera y de vez en cuando se nos ocurre, pues chécame la presión. Como joven de 28 los 4, grave error. 28 libras, que es lo que casi siempre se nos ocurre pedir que nos ponga, podrá servir para algunos coches, pero para cada vez menos. No tenemos ni idea de cuál es la verdadera presión que las llantas de nuestros coches deben tener. Por ejemplo, este auto, Mini Cooper. ¿Cuánto cree que deba tener de presión esas 4 llantas? Pues les voy a decir, si están solo 2 personas, la presión de las llantas delanteras debe ser de 38 libras y las traseras de 36. Así es, si va a llevar 4 personas más de equipaje, Mini recomienda que la presión de las 4 llantas sean de 42 libras. Con 42 libras puedes llevar a este coche con 4 personas, con equipaje, y si pasas en un bache en la carretera, por ejemplo, a alta velocidad, la posibilidad de que aparezca una bola en la llanta significará que la llanta está dañada, o de que se dañe el rin es mucho menor. Además le va a hacer el coche más estable, va a hacer con que ahorre mucha gasolina, porque una llanta con menos inflado implica un mayor esfuerzo del motor para rodar el coche. Sí, va a ser más suavecito, por supuesto, pero esa suavidad puede implicar que en un momento en que necesite una maniobra rápida el coche no responde. Es muy importante tener la presión correcta. Por eso yo recomiendo que una de las cosas que hay que tener en casa es un medidor de presión, un medidor confiable. Esos digitales son buenos, son bastante confiables. Y de preferencia también una pequeña compresora, de esas que se conectan al encendedor del auto, y que con eso podemos poner y verificar la presión de las llantas siempre que sea necesario. ¿Cuál es el tiempo en que ha de verificarse? Lo ideal es por lo menos una vez a la semana, por lo menos una vez a la semana. Hágase el hábito de cada vez que pone gasolina verificar la presión de las llantas. Es extremadamente importante, mucho más importante de lo que pudiéramos pensar. ¿Y cómo sé cuál es la presión de mi auto? Miren, la mayoría de los autos, como este, aquí está la tabla de presión de las llantas. Aquí vamos a ver, tenemos aquí una cantidad de libras, ¿sí? Y para la cantidad de personas. Entonces aquí dice, si vamos con 2 personas, equivale a 2.6 bares. 2.6 bares equivale a 38 libras.
¿sí? Si vamos con 4 personas más maleta, 2.8 bares. 2.8 bares equivale a 41 libras. Yo dije 42, no, 41. Entonces, hay que tener siempre el cuidado de verificar la presión de las llantas. Ahora vamos a ver el Honda Fit. Estamos hablando del Mini, un coche especial, llantas de perfil bajo. A lo mejor eso es lo que lo exige un nivel de presión mucho más elevado que lo normal. ¿Será que el Fit, que es un coche común, ya necesita menos presión? Ya necesita las 28 libras de que todos hablamos. Pues aquí está, mire. 32 libras adelante, 30 libras atrás. Esa es la presión recomendada por Honda para las llantas del Fit. 32 adelante, 30 atrás. Más cerca de las 28, sí, pero más que las 28. Con mucha frecuencia, ese número 28 no corresponde a la realidad. En la mayoría de los coches, ya vimos aquí 2 ejemplos de un fabricante alemán, un fabricante japonés. Bueno, Mini es inglés, pero es parte de BMW, así que es alemán. Y los dos tienen la misma ubicación de presión de las llantas. Si no está ahí o si su coche ya es viejito, busque el manual del propietario. Si no lo tiene, vaya a una agencia. Si no quiere ir a una agencia, búscalo en internet, ahí lo va a encontrar. Es muy importante que la presión de las llantas sea la presión correcta. Por ejemplo, las llantas de refacción del Mini, que es una llanta más chica, la marca recomienda que la inflemos a 45 libras. También la llanta de refacción debe tener su presión verificada cada vez que vamos a poner gasolina en el coche. Lo ideal es que lo hagamos con las llantas en frío. Y por en frío decimos que el coche haya rodado menos de 1 kilómetro. Entonces, si no tienes una gasolinera a menos de 1 kilómetro de tu casa, lo mejor es que tengas una compresora como la que te acabo de mostrar. No es muy cara, alrededor de 300 pesos en un supermercado la puedes encontrar. Es confiable, va a tomar mucho tiempo para... Vaya, si tú tienes una llanta que está vacía, que está ponchada y quieres llenarla completamente con esa compresora, te va a tomar 15 minutos o 20 minutos, pero va a hacer el trabajo. Entonces, si se trata nada más de llenar, de poner la presión ideal, una pequeña compresora como esa funciona. Recuerde, presión de las llantas se mide en frío. Y si vas a la carretera, vas a estar algunas horas en la carretera, 3, 4 horas tal vez manejando. Lo más probable es que vayas a rodar con velocidades superiores a los 120 kilómetros por hora. Póngale todavía más presión. Póngale alrededor de 4 libras más por cada hora de manejo que va a manejar. Si este pide 38, póngale 42 si va a manejar 1 hora. Si va a manejar 3 horas, póngale todavía más, póngale 46. No va a explotar la llanta, no va a tronar su llanta por exceso de presión. Porque las llantas en caliente van a tener una presión distinta. Entonces hay que ponerle más mientras más corremos. Hay que recordar también que una velocidad alta gasta mucho más la llanta que una velocidad baja. O sea, tu llanta va a durar mucho más si tú no corres mucho con tu coche. Y ese es otro detalle que es importante en el ahorro. La presión correcta de las llantas no solo ahorra gasolina, ahorra también la vida de los neumáticos, las alarga, hacen que nos dure más los neumáticos. Y neumáticos como este que estamos viendo aquí del Mini son llantas que nos van a costar una buena cantidad de dinero. Estamos hablando, no sé, 3, 4 mil pesos, tal vez hasta más por cada llanta. A veces son llantas difíciles de encontrar, de medidas no muy comunes, perfiles más bajos. Así que hágase a usted mismo un favor, haga también un favor al planeta. Gaste menos gasolina, con eso va a gastar menos dinero, va a gastar menos llantas, va a contaminar menos incluso por hacer con que la vida útil de su neumático dure más. No se olvide, la presión hay que medirse por lo menos una vez a la semana, y hay que ver cuál es la presión correcta de la llanta de su coche. Lo de los 28, no les haga caso, no es válido para todos los coches. Pues eso fue todo por esta semana, les agradezco mucho la atención como siempre y nos vemos aquí con más en La Cochera en la semana que viene.